Estamos en una zona de esquistos, de rocas metamórficas, de un aspecto ojoso, una fuerte esquistosidad. Las tenemos a este lado y al otro. Y esta zona que encontramos en medio, en la cual vemos un material suelto, con un aspecto de arcilla o de limo, y que genera todo este desprendimiento, no es otra cosa que una zona de falla. Así es como muchas veces se ve una falla en el campo. En esta zona ha habido un movimiento, no podemos saber cómo ha sido, pero ha habido un movimiento que ha machacado, ha generado la rotura de toda esta roca en este tramo. Al romperla se ha alterado con mucha mayor facilidad. Ha entrado el agua y ha generado una alteración química. Entonces este aspecto de una arcilla de alteración totalmente es el aspecto que podemos ver muchas veces cuando tenemos una falla en mitad de roca, y lo podemos identificar muchas veces por los desprendimientos que suelen generarse. Como podemos ver, la zona de falla tiene una anchura de poco más de 1 metro. Eso no nos indica el movimiento que haya podido generar la falla. Hay fallas con unos desplazamientos enormes que generan unos pocos centímetros, y sin embargo otras veces fallas pequeñas generan anchuras muy grandes. Depende de muchas condiciones, del tipo de roca, de la presión en el momento de producirse y de muchos otros. Nos encontramos en el campo de fútbol de Layas, en el concello de Celle. Unos pocos cientos de metros hacia allá se encuentra el río Miño, y lo que tenemos detrás son depósitos sedimentarios dejados hace unos miles o millones de años por el río Miño. Lo que podemos ver son niveles de material arcilloso, de arcilla y limos, y en medio de estos niveles vemos unos niveles de cantos redondeados de pequeño tamaño. Esto lo que nos indica es que durante unos miles o millones de años el río depositó material fino, dígase arcillas y limos, porque traía poca energía, traía poca corriente. Y estos niveles en los cuales el río fue capaz de arrastrar cantos nos indica niveles de crecida, cuando el caudal era mucho mayor y el río tenía fuerza suficiente como para mover estos cantos. Con lo cual esto nos indica que aquí tenemos un nivel de crecida, una serie de años, no sabemos cuántos, pueden ser cientos, miles de años de aguas tranquilas, otro nivel de crecida de una avenida del río, y así periódicamente. Podemos ver que en la parte superior dominan mucho más los niveles de crecida. Nos encontramos en un punto en el cual vemos muchos más cantos rodados. Es una zona en la cual el río tenía más caudal, más energía y depositó gran cantidad de cantos. Estos cantos son cantos rodados, cantos redondeados, porque han venido girando en el lecho del río, y eso ha matado sus esquinas y los ha redondeado. Lo que podemos observar es que vemos gran cantidad de estos cantos dispuestos en esta posición. Esto es debido a una cuestión totalmente hidráulica, por la cual los cantos con una forma más o menos plana, al avanzar por el lecho del río, van levantando la parte superior por una cuestión hidráulica. Con lo cual, este canto, al llegar a un obstáculo, se queda parado en esta posición, y el siguiente queda parado en esta posición, y el siguiente en esta. Por eso vemos en esta zona muchos cantos en esta posición. Estos se denominan cantos imbricados. Esto nos indica que el sentido del río en esta zona era hacia allá, que es coincidente con el sentido del Miño en esta zona. El Miño se encuentra unos 200 metros detrás de nosotros, y el sentido de la corriente también es hacia allá. Nos encontramos en la comarca de La Limia, en la provincia de Orense, cerca de la localidad de Sinzo de Limia. Esta zona es conocida por su abundante agricultura, sobre todo cereales y patatas, y por la presencia de abundantes granjas.
Geológicamente se trata de una cuenca sedimentaria del Terciario, rellena de los materiales que se han erosionado de los relieves que tiene en su entorno. Esta comarca destaca por ser una llanura casi perfecta, de más de 200 kilómetros cuadrados en medio del relieve de Galicia. En los últimos años se ha detectado una fuerte contaminación por materia orgánica en el río Limia, aguas abajo de esta zona. Esto es debido a los vertidos de abonos naturales generados por las granjas y por el exceso de abonado de las parcelas agrícolas. Pero esta contaminación está potenciada por la geología de la zona. Donde podemos observar un corte de los materiales que rellenan esta cuenca terciaria, podemos ver un nivel de suelo orgánico muy pequeño y debajo arenas de diferente tamaño, pero principalmente de grano grueso, con muy pocas arcillas y material fino. Esto tiene excepciones, pero es lo que en principio rellena la mayor parte de esta cuenca. Veamos una simplificación de lo que ocurre. Un terreno con arcillas o con arenas finas dificulta el tránsito del agua subterránea por él, lo que hace que el agua se filtre, dejando sus impurezas en las arcillas. Sin embargo, un material formado por arenas permite que el agua subterránea transite por él rápidamente y su capacidad de filtrado es muy baja. Esto hace que las aguas subterráneas contaminadas por materia orgánica en la zona de la Limia lleguen al río con muchos contaminantes, y esta contaminación afecte al embalse de las Conchas y a todo el río hasta su desembocadura